Cuenta la leyenda literaria que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un hombre convirtió las calles de Londres en un campo de batalla. Armado con astucia, determinación y un sentido impecable de la deducción, el detective que dio pie a una reconstrucción literaria acompañado de su fiel compañero en sus singulares aventuras, Sherlock Holmes y el Dr. John Watson revolucionaron la forma de cómo escribir las novelas de suspenso, dando reconocimiento y fama mundial a su creador, Sir Arthur Conan Doyle. Nuestro segundo video buscará explorar el canon holmesiano para todos quienes deseen conocer más al sabueso del 221B Baker Street. He aquí 5 curiosidades sobre Sherlock Holmes y sus memorias detectivescas. Five things. Creado en 1887 por el escritor y médico escocés Sir Arthur Conan Doyle, un detective que al momento de iniciar sus aventuras con el Dr. John Watson contaba con 27 años. Sherlock Holmes es un experto en la ciencia de la deducción, tal como él llama a la base de su oficio, un detective consultor, del cual se jacta ser el creador y el único en el mundo. De presencia dominante describía el Dr. Watson a su compañero como: su estatura sobrepasaba los 6 pies, y al pararse recto producía la impresión de ser aún más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante y su nariz fina y aguileña daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza y de resolución. Habiendo iniciado este camino en la universidad, donde resuelve el caso conocido como la corbeta Gloria Scott, y la mezclaba con sus labores y estudios en musicología, teatro, química y derecho. Para cuando conoce al Dr. Watson, ya era un experto autodidacta en apicultura, química y literatura sensacionalista, o crímenes reportados en medios de difusión masiva, herramientas que, a decir de Holmes, sirven para el ejercicio de su oficio. Tuvo una carrera de 23 años, de los cuales compartió 17 con el Dr. Watson, retirándose a las afueras de Sussex, donde siguió con sus estudios de apicultura y filosofía. Según el canon holmesiano, no se tienen registros del detective pasado el año 1914, tras preparar una ofensiva de contraespionaje poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Sherlock es el menor de 3 hermanos, siendo este el que tiene capacidades promedio en el arte de la deducción. El mayor es Sherrinford Holmes, según el libro Sherlock Holmes de Baker Street, una suerte de biografía escrita por William Baring Gould. No existen reportes que Sherrinford cuente con las habilidades de sus hermanos. Expertos en el canon holmesiano, no obstante, no lo consideran canónico, aunque el nombre fuera dado a Sherlock en las notas iniciales de Sir Conan Doyle. El segundo de todos ellos, aunque en la serie de Granada TV figuraba como el mayor, es Mycroft Holmes. Con capacidades deductivas muy superiores a Sherlock, Mycroft era un coordinador general e informador interno de los asuntos del gobierno británico y es miembro ilustre del Club Diógenes. Mycroft rara vez salía del Club Diógenes, y una de las pocas veces en las que se le ve activo junto a su hermano fue en el caso de El intérprete griego. Aunque no sanguíneo, Sherlock considera al Dr. John Watson como su hermano. Como decíamos en el ítem anterior, el Dr. Watson acompañó a Holmes desde que tenía 29 años, de 1887 a 1904, resolviendo varios casos, registrando en papel y publicándolo en el periódico Strand muchos de estos casos, salvo excepciones como el caso de Charles Augustus Milverton. Cuando el Dr. Watson se casó por segunda vez, Holmes también decidió retirarse de sus labores como detective consultor, por lo que las aventuras del sabueso y el doctor llegaron a su fin. Ambos compartieron de 1881 a 1891 y nuevamente de 1894 a 1903 habitaciones en el célebre departamento 221B de la calle Baker.
La interrupción de 3 años en las novelas, considerada por el canon holmesiano como el gran hiato, que realmente duró casi una década en tiempo real, de 1893 a 1901, se dio tras la supuesta muerte del detective y el primer matrimonio del Dr. Watson. Cuando Watson enviudó, volvió a residir con su compañero hasta su segunda nupcia. La casera del 221B es la señora Hudson, quien es, hay veces, hasta una niñera para Holmes. Otros notables miembros de la familia holmesiana son el detective Lestrade y los irregulares de Baker Street, niños de la calle que oficiaban de informantes al detective. Leer el primer libro del canon holmesiano es saber mucho acerca de Sherlock Holmes. En Estudio en Escarlata, el Dr. Watson nos relata no solo las bases pragmáticas de la ciencia de la deducción, sino también de la irreverencia de Holmes sobre lo que él considera temas mundanos que afectan el preciado espacio donde aloja y retiene información aún más útil. A raíz de esto, el Dr. Watson evalúa y califica las habilidades de Holmes de esta forma: literatura, sensacionalista; filosofía, 0; astronomía, 0; política, ligeros; botánica, desiguales; al corriente sobre la veladona, el opio y venenos en general. Holmes puede distinguir el lugar de cultivo de la planta, día y tiempo de consumo, estudiando tan solo una colilla de cigarrillo, e ignora todo lo referente a los cultivos prácticos y jardinería. Geología cuenta con conocimientos prácticos pero limitados. Distingue de un golpe de vista las clases de tierras. Después de sus paseos por Londres, Sherlock Holmes puede, debido al color y consistencia, definir de qué parte de la ciudad es cada una de las manchas de barro en su pantalón. Química, conocimientos profundos. Anatomía, conocimientos exactos pero no sistemáticos. Literatura sensacionalista, inmensos. Holmes parece conocer con todo detalle los crímenes perpetrados en el siglo XIX. Música, toca bien el violín. Combate, experto boxeador y esgrimista de palo y espada. Leyes, tiene conocimientos prácticos de las leyes británicas. Sherlock Holmes ha tenido una infinidad de enemigos ocasionales, pero apenas 2 sobresalen de entre todos. Esto tal vez porque el propio Sherlock Holmes los considera sus adversarios más memorables. La primera es la mujer, Irena Adler. Cruzó caminos con ella en el caso conocido como un escándalo en Bohemia, o Bohemia, donde el amorío que mantuvo Adler con el rey de Bohemia podría causar apremios al monarca. No obstante, las habilidades de Adler causaron que se escapara del detective, quedando solo un retrato de ella para el sabueso. Dijo Watson que, aunque solía hacer bromas acerca de la inteligencia de las mujeres, últimamente no le he oído hacerlo. Y cuando habla de Irene Adler o menciona su fotografía, es siempre con el honroso título de la mujer. El segundo es el profesor James Moriarty. Aunque fuera presentado recién a los lectores en El problema final de 1891, es el autor moral de diferentes crímenes y estafas a lo largo de la primera etapa de las aventuras de Sherlock y el Dr. Watson. No hubo siquiera necesidad de enfrentar en múltiples ocasiones al detective consultor y al criminal consultor en la literatura, tan solo en 2 ocasiones. La primera, que fue una batalla verbal, resulta exquisita a los ojos del holmesiano, y es pecado no reproducir esta debacle de las manos de los actores Jeremy Brett y Eric Porter, el Holmes y el Moriarty definitivos, a decir de los fans. You have less frontal development than I should have expected. It's a dangerous habit to finger loaded firearms in the pocket of one's dressing gown. You evidently don't know me. On the contrary, I think it's fairly evident that I do.
I can spare you 5 minutes, if you have anything to say. All that I have to say has already crossed your mind. And possibly my answer has already crossed yours. You stand fast. Absolutely. You frustrated me in the affair of the French gold. Ah. So it was you behind the Red-Headed League. A very ingenious and well-contrived idea. High praise. From you. You crossed my path first on the 4th of January. By the middle of February, I was seriously inconvenienced by you. And at the end of March, I was absolutely hampered in my plans. And now, with this last business in France, you have placed me in such a position by your continual persecution that I am in positive danger of losing my liberty. The situation is becoming an impossible one. Have you any suggestion to make? You must drop it, Mr. Holmes. You really must, you know. And what if I refuse? I'm quite sure that a man of your intelligence will see that there can be but one outcome to this affair. It is necessary that you should withdraw. You have worked things in such a fashion that we have only one resource left. It has been an intellectual treat to me to see the way in which you've grappled with this matter. But I say unaffectedly that it would be a grief to me to be forced to take an extreme measure. Oh, you smile, sir. But it really would, I do assure you. Danger is part of my trade. This is not danger. It is inevitable destruction. You stand in the way not merely of an individual, but of a mighty organization, the full extent of which even you, with all your cleverness, have been unable to realize. You must stand clear, Mr. Holmes, or be trodden underfoot. You know, I am afraid that in the pleasure of this conversation, I am neglecting business of importance, which awaits me elsewhere. Well, well. It seems a pity. But I've done what I could. This is a duel between you and me, Mr. Holmes. You hope to place me in the dock. You hope to beat me. If you are clever enough to bring destruction on me, rest assured, I shall do as much for you. You have paid me several compliments, Mr. Moriarty. Let me pay you one in return when I say that if I were assured of the former eventuality, I would, in the interests of the public, cheerfully accept the latter. I can promise you the one, but not the other. La segunda y última vez que se enfrentaron fue en las cataratas de Reichenbach, en Suiza, donde aparentemente el consultor criminal dio un abrupto fin a las aventuras del detective, pereciendo ambos en una caída mortal, algo que se desmentiría 3 años después en la aventura de la casa deshabitada, donde Holmes cuenta que venció a su archienemigo, pero tuvo que desaparecer para desarticular la red de operaciones del profesor. Podríamos dedicar un simple video en completo si hablamos sobre todo lo que se ha escrito, dicho o filmado acerca del detective, el doctor y sus desventuras.
Pero hay que considerar que muchos no son oficiales o ingresados en lo que los expertos llaman el canon holmesiano. En este solo figuran las 4 novelas y los 56 relatos escritos por Sir Arthur Conan Doyle durante 40 años, entre 1887 a 1927. De ellas, las que sobresalen son 3 de las 4 novelas: Estudio en Escarlata de 1887, El signo de los 4 en 1890 y El sabueso de los Baskerville en 1901. De los relatos podemos afirmar que las que perduraron en el ojo colectivo son Un escándalo en Bohemia de 1891, La aventura de la Liga de los Pelirrojos en 1891, El intérprete griego de 1893, El problema final de 1893, La aventura de la casa deshabitada en 1903, La aventura de los planos del Bruce Partington en 1912 y Su última reverencia, también conocido como Su último saludo en el escenario, que data de 1917. Hasta aquí este video que repasa los elementos más notables de la vida y obra de aquel a quien llamaban Sherlock Holmes, y que siempre era acompañado por su fiel asistente, el Dr. Watson. Aún queda mucho por hablar sobre esto y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para cuando subamos otro material sobre el canon holmesiano y otros temas de la cultura popular. Puedes seguirme en Twitter, en Facebook y en Instagram. Esto fue 5 curiosidades sobre Sherlock Holmes y sus memorias detectivescas.